Mi invitado esta noche se ha dedicado a enseñar que hay cosas que no podemos cambiar, pero sí podemos aprender a vivir con ellas sin disminuirnos, que la aceptación de nuestro lado más oscuro es lo que nos ayuda a brillar con más fuerza, que nos podemos dar la libertad de divorciarnos de los sacrificios sociales, que no es necesario sufrir para ser feliz, que sí podemos vivir en simpleza, que podemos dudar de nuestra fe y que tenemos derecho a buscar las respuestas que necesitamos para encontrar la paz que cada uno de nosotros necesita para dormir tranquilo. Él es comunicador y también guía espiritual, de allí su amplio poder de convocatoria. Es un argentino que no se siente argentino, es un ciudadano del mundo que traspasa religiones, ritos o filosofías en la búsqueda de la tan anhelada paz. Julio Bebione es mi invitado esta noche. Julio Bebione es mi invitado esta noche. Buenas noches y bienvenido, Julio. Muchas gracias, encantadísimo de estar contigo. Qué bueno vernos en televisión, ya habíamos hablado en la radio. Muy temprano en la radio. Sí, muy temprano. Bueno, pero estaba temprano también ahorita. Lo que pasa es que, bueno, se pasa en la noche. Vamos a quitar la magia del programa. A ver, Julio, tú te defines como un buscador, ¿no? Sí. ¿Qué buscas? Como un curioso, ¿no? Curioso. Busco entender, bueno, primero me buscaba entenderme a mí. Y en las respuestas que no tuve que empezar a ver qué pasaba con el mundo, ¿no? Con los seres humanos. Tengo de los primeros recuerdos, la curiosidad siempre ha estado en mí. Entre mis primeros recuerdos está un día que yo había regresado del colegio, tenía 5 años, más o menos, calculo porque había empezado primer grado, y fue cuando el mundo de alguna manera me obligó a pertenecer. Estar en la escuela, por ejemplo, me había puesto a escribir 20 veces lo mismo, y digo, si ya lo pude escribir una vez, ¿por qué tengo que escribirlo 20 veces? Entonces empecé a ser un poco rebelde con el sistema sin saber de que era un rebelde a esa edad. Pero recuerdo haber llegado a mi casa y ver a mi familia sentados como todos los días a la misma hora, comiendo el menú del mediodía que se parecía. Y los miré a todos, en silencio por supuesto, y hubo una parte de mí que se preguntó, ¿qué hago con esta gente? Eran mis padres, era mi abuela, era mi hermana. Pero hubo como una parte de mí que, abrió un tipo de curiosidad que no tenía respuestas, porque yo no sabía, ¿no? Entonces, desde allí me involucro con todo lo que podía. Me metí en la Iglesia Católica en esa época, viviendo en un pueblo muy pequeño en Argentina. Hace 40 y pico de años, lo religioso estaba solamente encuadrado dentro de lo más tradicional, que era lo católico. Entonces empecé a buscar como podía otras vertientes y bueno, conocí el budismo y me fui metiendo. Mi hermana estudiaba psicopedagogía, entonces empecé a leer sus libros, ella era más grande que yo, pero siempre había algo, ¿no? que me motivaba y sigo con muchas respuestas sin concluir, pero me admiro mucho del ser humano y a veces me alcanza eso. Ya me he alejado de los libros, ya no busco en los libros, pero me encanta, por ejemplo, observar por qué la gente hace lo que hace. Y quizás por eso me gustaba tanto Nueva York, porque había mucho acceso a lo que estaba pasando, ¿no? Ahora, ¿esa búsqueda te ha resultado agotadora? Estar siempre buscando algo. No, pero la podría calificar con algo similar, frustrante. Porque a veces te das cuenta que el ser humano está para mucho más. Y se queda en unas pequeñeces. Una persona que se divorcia, en vez de estar libre y dispuesta a iniciar una nueva relación, seguimos con la historia del ex. Entonces tenemos como un cierto romanticismo con el pasado, con lo que no pudo ser, hasta con lo negativo. Y eso me frustra un poco, porque digo, estamos para algo más grande. Una persona entra en un estado miserable cuando en lugar de atender sus heridas, se ocupa de esconderlas, de ignorarlas, y de buscar culpables fuera de él o fuera de ella para que esa solución llegue. Y como no llega nadie que me puede dar lo que necesito, lo que hago es aislarme. Y terminan solas, con un gran dolor. Es decir, una colección de heridas puestas por tamaño, por colores, por edades. Y lo que hacen es dedicarse todo el día a visitar este museo de heridas, a ver de qué se trata la vida. Cuando la vida está ocurriendo en otro lugar. Cuando tú me dices, bueno, yo siempre he estado en una constante búsqueda y me relatas este episodio incluso en tu casa, ¿no? Es porque
cuando alguien busca algo es porque siente un vacío de algo. ¿Tú sentías que faltaba algo en tu hogar, en tu infancia? Bueno, hoy te podría decir que lo que faltaba era profundidad, pero ¿qué puedes pedir profundidad a un niño de 5 y a una familia de campo? Digo, si hoy miro para atrás, digo, bueno, quizás hubiera habido otras cosas. Si hubiera nacido en estos tiempos, quizás me refugiaba en la tecnología y abría el mundo. Me tocó vivir esa época, pero quizás si hubiera un vacío era ese. De todas maneras, creo que todos venimos con un propósito y en esos primeros años es cuando empieza a despertar. Y mi propósito era hacer este camino que estoy haciendo porque es donde más cómodo me siento. Entonces, debía haber algo que generara la curiosidad que me llevara a esto. Seguramente, si tú te recuerdas de niña, eras la niña también curiosa que preguntaba, quizás a veces lo incorrecto. Sí. Bueno, porque esto se va generando. Entonces, mi camino no tiene que ver con lo que hago en sí, porque puedo dedicarme a otra cosa quizás en unos años. Pero siempre va a haber algo en común, que es la curiosidad me va a llevar a comprender la vida desde un lugar diferente. Ahora, generalmente cuando la gente decide tomar este camino de ser ejemplo de alguna manera o a través de su historia, dar ciertas herramientas para poder enfrentar mejor las circunstancias que le toca vivir a cada uno, por supuesto con las particularidades de la vida de cada persona, a veces es porque uno en la niñez o en algún momento de su vida vivió algún momento difícil. ¿Te pasó a ti? No, y siempre lo aclaro, porque la gente dice, pero ¿cómo fue? Entonces, te drogabas, perdiste tus padres, tuviste un accidente. Hay un estigma ahí. Sí. No, y hay muchas historias que nacen de esa manera. Sí. Y por eso siempre aclaro que lo mío es la curiosidad, no me ha pasado nada. Y de hecho, esta realización que las personas tienen de un día para otro, yo la tengo en pequeños porcentajes casi todos los días. Y me pasa cuando cumplí 40 años, cuando uno se imagina los 40 desde abajo de los 40, uno dice, bueno, ya es una edad de madurez. Entonces, cuando cumplí los 40 dije, bueno, ya está, ya entendí de qué va la vida. Y cuando cumplí 41 y 42 y 43, sigo entendiendo que hay mucho más por descubrir. Entonces, si algo me alienta es seguir descubriendo que hay mucho por mirar más allá de lo que he aprendido hasta hoy. Entonces, no es que hay un momento de realización. Uno puede, de hecho, tenerlo con cada persona, en cada encuentro. Siempre hay algo mostrándote que la vida puede ser más grande, que puede ser más amorosa, ¿no? Que puedes multiplicar lo que tú haces de alguna manera. Ahora, esta multiplicación de lo que haces, ¿no? Este encuentro de lo que hoy has decidido tener como disciplina de vida, ¿fue siempre así o tú antes de esto pasaste por otras etapas de una vida, eso me lo vas a responder al regreso, Bien. de una vida quizás, no te diría yo común, ¿no? Pero sí un trabajo formal, lo que pide la sociedad, algo mucho más conservador, me lo vas a responder al regreso. Hacemos una pausa. Shirley con Julio Bevione es el hashtag de esta noche. Usted puede comentar la entrevista a través de las redes sociales que están en pantalla. Ya volvemos.